en la postura ucraniana. Pero estamos en comunicación con Jansen Polimata, él es periodista, analista internacional, es ruso. Jansen, buen día, ¿cómo estás? Hola Trujillo, hola Miche, mucho gusto. No soy ruso, soy residente en Rusia. Soy residente hace muchísimos años, exacto, solo para aclarar. Bien, ¿estás en Rusia ahora, Jansen? No, estoy refugiado y bueno, no voy a regresar hasta que no termine la guerra, ¿no? Estamos todos los periodistas y la diplomacia ya hemos evacuado del país. Claro. Bueno, ¿cómo ves estas horas entonces? ¿Cómo la estás viviendo? Bueno, difícil, porque ahí escuchaba, ¿no?, precisamente el encargado de la embajada ucraniana y bueno, la situación ha llegado a un punto que no queríamos, no esperábamos y no apostábamos. Yo creí realmente que no llegaría a la parte bélica, ¿no? Bueno, sentí también que esta semana hubo una retórica, ¿no? Un juego argumentativo muy grande, que Putin dijo que iba a atacar, que Biden dijo que sí, que iba. Entonces eso intensificó un poco la tensión también, ¿cierto? Y aquí, bueno, hasta el momento del punto de vista bélico, no es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Del punto de vista bélico, ¿no? Ucrania se está defendiendo y la han dejado sola. OTAN finalmente, bueno, no ha enviado tropas, o sea, Ucrania está muy sola también. Pero si eso llega a ser, por ejemplo, si llega a haber una intervención de los Estados Unidos y ahí, bueno, si hay algún armamento de Estados Unidos contra Rusia, eso podría llegar a desencadenar una tercera guerra mundial. Eso es muy serio, muy delicada la situación. Jansen, te quería preguntar, porque recién decía el embajador de Ucrania aquí en la Argentina que tienen información de que ya hay una avanzada terrestre de tropas rusas en territorio ucraniano. Si tenés alguna información al respecto o si todavía son estos bombardeos a posiciones aéreas de Ucrania. Bueno, en relación, porque en esa región de Donetsk y Lugansk está controlada por milicias y muchas veces las tropas no tienen identificación. Entonces, en relación con si las tropas son rusas o no y la cantidad de muertos que eventualmente habría, yo prefiero no expresar públicamente porque sería un poco irresponsable como periodista, ¿no? Porque no tengo información, no tengo respaldo oficial para... Pero bueno, sí hablé con una amiga en Ucrania a la madrugada porque, bueno, yo estoy prácticamente sin dormir, estuve hasta las 4, ¿no?, acompañando todo, hablé con una amiga en Ucrania y sí, bueno, la calle, bueno, de hecho hay explosiones, hay tensión, bueno, y había muchos coches saliendo, bueno, como dijo, es el embajador que hablaba, ¿verdad? Recién, sí, no es el embajador. Como dijo entonces su excelencia, el embajador, exactamente, la guerra empezó en el 2014. Yo vivía en París en esa época, me acuerdo que había amigos ucranianos en casa, bueno, y eso empezó en la plaza de Maidán, ¿no? Como en la Argentina existe una grieta que es peronismo y antiperonismo, en Ucrania también existe una grieta, y empezó todo. La grieta ya es, somos europeos y somos rusos, entonces eso divide al país en dos. Entonces, en aquel momento, en el 2014, el presidente era prorruso, los separatistas lo derrocaron, y a raíz de eso, bueno, Putin auspició, patrocinó esas dos regiones. Y ahí empezó todo. Esto ya viene de muchísimo tiempo, tiene razón el embajador. Jansen, eso no es de verdad. Frente a ese punto que decís que es muy interesante, te consulto también por el sentimiento frente a la OTAN, porque digo, Ucrania se manifestó en su momento de ser un estado aspirante a ingresar a la alianza político-militar liderada por Estados Unidos, y ahora en una situación en donde Rusia está entrando en el territorio, ¿cuál es el sentimiento que hay frente a la OTAN? Porque más allá del apoyo que ha dado, que es cierto, tampoco están en este momento en Kiev, por ejemplo. Y, bueno, hay mucha gente que no entiende de por qué para Rusia es tan importante que Ucrania no entre a la OTAN, y hay mucha gente que no entiende por qué, ya que la OTAN está colaborando, ayudando, bueno, ¿por qué no ataca? Entonces vamos a los dos puntos. El primer punto, la OTAN fue creada durante la Guerra Fría. El objetivo de la OTAN era armar una alianza militar entre Estados Unidos y Europa para defender contra la Unión Soviética. Bien, dicho eso, la Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia, que tenía exactamente el mismo fin. Cuando se cayó el muro de Berlín en fines de los años 90, 89, arrastró poco a poco toda la Unión Soviética, que terminó derrumbándose en el 92. En ese momento se cayó también el Pacto de Varsovia. Debería haber desaparecido la OTAN porque su fin ya no existía, pero no solamente que no desapareció, sino que se fortaleció con el tiempo. Es decir, fue adhiriendo territorios, estados que antes eran de la Unión Soviética, ¿cierto? Entonces, bueno, hay tres países que son, digamos, centrales en el imperio ruso, ¿no? En la identidad rusa, que son Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Entonces, bueno, Rusia reivindica eso.
que si se mete en la OTAN es precisamente una amenaza a su territorio, porque la función de la OTAN es precisamente, bueno, defender contra Rusia. Eso por un lado. Por el otro lado, la parte técnica, ¿no? ¿Por qué OTAN no ataca a los Estados Unidos y por qué no envía tropas ahí a Ucrania? Muy bien. La OTAN tiene principios. El primer principio de OTAN es que es abierta. Cualquier miembro, cualquier país, cualquier Estado europeo puede ingresar a la OTAN, puede solicitar, pasando obviamente por todos los requisitos, ¿no? Segundo punto, la OTAN defiende a sus socios. Ucrania, al no ser socia de OTAN, no tiene el acceso a eso, ¿no? Es como un plan de salud, como un seguro del coche, o sea, uno no, al no ser asociado no tiene ese derecho legal. Entonces, esa defensa es estratégica. Bueno, por otro lado también, bueno, los Estados Unidos no tienen la capacidad militar para atacar a Rusia, no la tienen, porque Rusia es la segunda potencia militar más importante del mundo actualmente. Si bien no es una potencia económica, porque no lo es la 11ª, pero la capacidad bélica de Rusia es enorme. Estados Unidos no pudo con Afganistán, no puede con Irán, no puede con Corea del Norte, obviamente que no puede con Rusia. Entonces, bueno, las retaliaciones son todas a nivel económico, ¿no? Como el corte del gasoducto, Claro. La retirada del sistema financiero y por ahí va, ¿no? Jansen, te quiero preguntar, seguramente tenés contacto con gente en Rusia en este momento. ¿Cómo están viviendo la situación? ¿Qué es lo que te dicen? Sí, vivo en Rusia hace muchos años, trabajo allí, estoy todos los días hablando, incluso con Ucrania también, donde tengo muchos amigos. Mira, la sensación es la siguiente. Yo sentí en Moscú que hay mucha tranquilidad, porque la guerra está localizada en territorio ucraniano, ¿no? En Ucrania sentí hasta la semana pasada tranquilidad. Ayer hablé con una amiga, antes de ayer con un amigo, y sentí un poco de tensión. Y percibo que mis amigos de Kiev, de Ucrania, me llaman mucho más seguidos, ¿no? O sea, como que se nota que hay una tensión emocional y necesitan desahogarse y todo. Yo tuve un episodio, yo el año pasado estuve 3 veces en Ucrania, yo estuve para el festejo del aniversario de la independencia de 30 años en septiembre, y siempre que voy a Ucrania hablo en ruso, ¿no? Porque es como hablar en español en Cataluña, en Barcelona. Claro. Puede hablar español, puede hablar catalán. Bueno, yo siempre hablo en ruso. Entonces, el año pasado, por primera vez, tuve problemas. Algunas personas como que de mala manera me dijeron, no hables aquí en ruso, eso no es Rusia, eso es Ucrania. Entonces, algunas veces tuve que hablar en inglés, Claro. porque ucraniano no hablo ucraniano. Entonces, ahí sentí que la tensión venía realmente, ¿no? Porque eso comienza, no poco a poco se comienza, ¿no? Ahí sentí por primera vez, hace unos 4 o 5 meses ese episodio. Claro. Jansen, vos decías que hay una grieta ahí en Ucrania entre los pro-OTAN, pro-Occidente, si se quiere, y los pro-rusos. ¿Cuántos están de un lado y cuánto está del otro? ¿Cuál es la opinión mayoritaria? Claro, no es pro-Occidente, es pro-Europa. Es una cuestión étnica. Bueno. Es una cuestión étnica. Y es el mismo tema que pasa en España, para que sea más claro, ¿no? Los catalanes, muchos no son españoles en su cabeza, en su corazón, son catalanes. De hecho, tengo un amigo catalán que cada vez cuando vivía en Madrid me decía, voy a España, no decía voy a Madrid. Ahí pasa lo mismo. Europa ofreció a Ucrania de entrar en su asociación, ¿no? en su comunidad, y bueno, y Ucrania, el presidente que estaba en ese 2014 quiso hacerlo. Bueno, es una cuestión geopolítica, es geopolítica. Ucrania tiene 30 años, es un país muy joven, y Ucrania, bueno, en realidad la historia de Rusia empezó en Ucrania. Kiev es la capital de todo ese imperio, ¿cierto? ¿Os acordáis que hace 200 años no existían estados como lo conocemos hoy? Eran feudos, pequeños países que se agrupaban, ¿no? Alrededor del cristianismo. Bueno, más o menos se fueron haciendo los estados. Luego la revolución del 17, y ahí Lenin crea ese estado de Ucrania. Luego, después, hace 30 años, hubo la independencia. Putin no reconoce esa independencia, dice que no es legítima, porque esa independencia, si os acordáis, se hizo con los presidentes de Ucrania, Rusia, que era Yeltsin en aquel entonces, y de Bielorrusia, pactando en una dacha en Bielorrusia derrocar a Gorbachev, que era el presidente del Partido Comunista, y de esa manera se cayó la Unión Soviética. Para Putin eso fue un gran error, es el gran resentimiento de Putin. Claro. Jansen, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Muchísimas gracias, saludos. Gracias. Hasta la próxima.